Las grandes empresas se diferencian de las otras por sus excelentes controles de calidad. Estas dan garantía a los proveedores de que los productos que se compraron llegarán en óptimas condiciones. Pero para un buen control de calidad se necesitan de dispositivos que estén al nivel de las exigencias de cada empresa. Uno de ellos, y del que se hablará en este video, son los dispositivos para el control de temperatura, o más exactamente, los sensores de temperatura por infrarrojo. Este, al igual que muchos otros, se encargan de dar un dato muy aproximado de la temperatura a la que se encuentran los objetos en su campo de visión, y su fácil control y entendimiento lo hacen una de las herramientas pioneras dentro de la industria. Muy buenas tardes para todos y para todas. Me llamo Steven Restrepo y junto a mi compañero Jonathan Cardona intentaremos explicar el funcionamiento de los sensores infrarrojos, pasando por algunos conceptos básicos y fundamentales para entender la ciencia detrás de estos dispositivos. Enunciaremos algunas consideraciones al tener en cuenta para adquirir uno de estos y por último daremos algunos ejemplos de cómo se podrían utilizar. Entonces empecemos por qué son los sensores infrarrojos. Los sensores infrarrojos es un tipo de dispositivo que tiene la capacidad de medir la cantidad de radiación infrarroja que emiten los cuerpos que se encuentran dentro de su campo de visión. Básicamente es un dispositivo que reconoce dichas radiaciones infrarrojas y las convierte en un valor numérico de temperatura. Ya mencionamos que estos dispositivos trabajan bajo el principio de las emisiones de radiaciones infrarrojas. Pero entonces, ¿qué son dichas radiaciones? Bueno, pues el ojo humano por naturaleza tiene la capacidad de interpretar algunas longitudes de ondas, que van desde los 400 hasta los 700 nanómetros, en forma de colores, siendo el violeta uno de los más energéticos, es decir, con una mayor frecuencia, y el rojo de los menos energéticos, con una menor frecuencia. Ese es el rango que solemos llamar como espectro visible. Pero esto significa que aún quedan muchos tipos de ondas que, aunque no podemos observar, están ahí. Algunos de ellos son, por ejemplo, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, ondas de radio e inclusive, el que más nos interesa en este video, las radiaciones infrarrojas. Resulta que naturalmente los cuerpos con temperaturas superiores a las del cero absoluto, es decir, mayores a menos 273 grados Celsius, emiten en mayor o menor medida radiaciones infrarrojas. Dicha cantidad de radiación está relacionada de manera directa con la cantidad de color que emiten estos cuerpos. Prácticamente toda esta radiación es infrarroja, pero solo una pequeña parte es visible. Eso es algo que fácilmente se puede observar al calentar un trozo de acero. Inicialmente este cuerpo no tiene algún cambio en su aspecto, pero a medida que la temperatura aumenta, se tornará un poco rojizo. Estos sensores aprovechan este principio capturando dicha radiación que emiten los cuerpos, la cual pasa al interior de un fototransistor donde se encuentran con un material piroeléctrico que se encarga de transmitir una señal eléctrica que está relacionada directamente con la radiación emitida por el cuerpo sensado. Esta radiación se procesa utilizando una ecuación que es la ecuación de transferencia de calor por radiación, donde T es la temperatura, R la radiación infrarroja y la más importante, epsilon, la emisividad. La emisividad es la relación de la energía radiada por un objeto a una temperatura. También puede definirse como la capacidad de un objeto de emitir radiación infrarroja, donde el valor de 1 teóricamente equivaldría a un objeto que podría emitir el 100% de radiación infrarroja y 0 un objeto que no puede emitirla. Ambos valores son teóricos, ya que todos los materiales pueden emitir radiación infrarroja. Estas operaciones son realizadas por la electrónica interna que entregan la señal de salida y puede mostrarse en unidades de temperatura, después de ser compensada por la variación de temperatura ambiente. Para un buen uso de los sensores hay que considerar ciertos aspectos para la optimización de resultados. Los aspectos que hay que considerar son el tamaño del objeto y la distancia teniendo en cuenta el campo de visión, el tipo de superficie considerando la emisividad, la respuesta espectral por los efectos atmosféricos o de transmisión a través de superficies y el rango de temperaturas. Estos sensores infrarrojos están diseñados para modificarse a cualquier tipo de trabajo. También traen artefactos para facilitar el uso de estos, como el láser de diodo que se usa para señalar la superficie que se quiere medir. Sensores infrarrojos convencionales tienen un rango de temperaturas desde los menos 50 grados Celsius hasta unos 380. Tienen una fuente de batería de 9 voltios a 12 voltios
y tienen un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Ya para los sensores industriales se adquieren según las necesidades del trabajo. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para adquirir uno de estos dispositivos es, por ejemplo, el campo de visión. Ese es el ángulo de visión en el que el instrumento funciona y está determinado por la óptica del pirómetro. Es por ello que, para obtener una lectura precisa de la temperatura, la superficie que se mide debe llenar completamente el campo de visión del instrumento, puesto que el sensor de infrarrojos lo que hace es determinar la temperatura media de todas las superficies dentro de su campo de visión. Si la temperatura del fondo, por ejemplo, es diferente a la temperatura del objeto, puede llevar a un error de medición. Algunas otras consideraciones importantes son, por ejemplo, la emisividad del objeto a medir, que varía con cada superficie, los rangos de temperatura, que dependen del modelo del detector, algunas limitaciones de montaje, tiempos de respuesta, entre otros que dependerán de la aplicación industrial a la que se va a someter. Dentro de las aplicaciones, existe un gran número de aplicaciones para este tipo de dispositivos, que van desde el nivel industrial, como por ejemplo para tener control de la temperatura de herramientas a altas temperaturas, hasta el área de seguridad, para ayudarle a los bomberos a determinar dónde se originan los incendios forestales. En esta imagen, por ejemplo, observamos cómo densas nubes de gas bloquean la luz de las estrellas bebés cercanas a la nebulosa Carina, visto desde la luz visible. Pero cuando es observado por medio de radiación infrarroja, prácticamente desaparece, revelando así las estrellas detrás de las nubes de gas. Muchas gracias a todos y a todas por ver este video, y esperamos que haya sido de su utilidad.